un joven cuyos negocios funcionaban a la perfección, cuyos ingresos crecían cada día más y más. Todo lo que hacía lo convertía en dinero y lo multiplicaba. Un día se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Han oído hablar de él? Cualquiera que mirara a este caballero pudiera decir que un hombre. Para cualquier chica hubiera sido, como dicen terrenalmente, un buen partido. Pero cuando llegó donde Jesús, le pasó algo raro. Cuando Jesús emite un mandamiento hacia él, todo su carácter emocional se vino abajo. Jesús le dijo: anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué pasó con él? Dice el relato que se devolvió muy triste. Pero yo estoy seguro que sus padres se sentían orgullosos de él, sus familiares, sus amigos. Pero su ser interior, al momento de ser confrontado por una verdad de Jesús, empezó como a sentirse mal. Y de inmediato algunos se acercaron a Jesús a preguntarle: bueno, ¿qué pasó? O sea, Jesús dice: mire, es muy complicado que alguien que tenga tanto entre el reino de los cielos. Claro que Jesús no estaba apuntando directamente a los que tuvieran riquezas, porque la misma palabra nos muestra y nos habla de hombres ricos. Por ejemplo, Job, no he hablado de él, uno de los más grandes seguidores de Dios, era el hombre más rico de la tierra de aquel entonces. Así que no es la riqueza como tal la que sería un impedimento para ser un seguidor de Dios. Hay algo más interno, ojalá que podamos hoy meditarlo, y ojalá que hoy lo creamos, no sé, y pudiéramos practicarlo. Vamos a leer una vez más el pasaje de Mateo. ¿Cuál es el pasaje de Mateo? El del capítulo 13. Versículos 40. Vamos a leerlo con el 44, ¿listo? Para coger la misma idea con dos ejemplos. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, atención a esta frase, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos, versículo 45, es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Y por qué Jesús en este libro usted va a encontrar repetidas veces que lo compara con varias cosas, con muchas cosas? ¿Sí? Muchas veces Jesús usa la expresión el reino de los cielos es semejante a. Si lo han leído, ¿verdad? El libro de Mateo habla mucho de esto. Y precisamente Mateo, que está ubicado como primer libro del Nuevo Testamento, esa ubicación no es en vano, no fue al azar, tiene un propósito espiritual. La primaria idea de Dios con este libro es que Él quiere reinar en nosotros. Y lo hemos venido meditando de poquito. ¿Sí? Lo más difícil, hermanos, póngale cuidado, para Dios, yo no sé si estoy diciendo bien, pero Dios ha podido reinar sobre
toda la naturaleza, excepto sobre el ser humano. Le ha sido difícil tomar a un hombre, a una mujer, y ser dueño absoluto de su vida. Y ser dueño absoluto de sus planes, de sus emociones, de sus pensamientos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se ha visto impedido en reinar, en gobernar totalmente nuestra vida? ¿Usted tiene una respuesta para eso? Este versículo o este relato nos muestra la realidad. Y la realidad de este relato, hermanos, es que Cristo Jesús está mostrando el reino de los cielos como algo que vale por encima de cualquier cosa en este mundo. Es decir, la relación con Dios, el hecho de yo someter mi vida a Dios, tiene un precio en esta vida que no tiene nada de lo que usted haya podido conocer. No existe nada que valga más que la bendita idea de que Cristo gobierne su vida. Ahora, miremos un asunto. ¿Sabe qué es lo que hace difícil que Cristo reine en nosotros? Un pequeño animal que vive dentro de cada uno de los humanos que se llama rebeldía. Esa rebeldía, hermanos, cargada de todo lo que el mundo pudo haber sembrado y metido allí, hace que nosotros, póngale cuidado, más fácil nos sometamos a cosas insignificantes que al gran Dios. En este momento, usted analice su vida. ¿A cuántas cosas usted puede estar inclinado, rendido? Hoy lo cantamos, todo rendido al que me dio tanta riqueza, tan gran perdón. ¿Sí? Analice su vida, ¿cuántas cosas lo tiene rendido usted? Inclinado. Y Dios dijo, cuando fue a tomar el pueblo de Israel, dijo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, ni te inclinarás, no te rendirás. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, dice ese escrito. Y la realidad nuestra, hermanos, por la cual el reino de Dios no tiene el valor que Jesús sí está manifestando aquí, es esa, nuestra rebeldía. Es más, recordemos algo. Es tan insignificante el valor del reino de Cristo para el ser humano que muchos están pensando en la posibilidad de un reino material, ¿verdad? Muchos están pensando en que Cristo va a venir otra vez a la tierra, a montar un gobierno que sí va a resolver todas las situaciones, no tan lejos de la misma realidad que pensaban los judíos. ¿Sí saben eso, verdad? Que los israelitas esperaban ¿qué? También un gobernador, un emperador que los sacara del yugo de Roma. Y han pasado los siglos y eso no ha pasado. Y ahora, usted lo puede ver en los días de elecciones, la gente habla del uno, del otro, que este sí, que este no, que este hizo esto. Todo es igual, hermano. Ninguno de ellos, ni en este ni en ningún país, tendrá la capacidad de gobernar sabiamente a una nación. El hombre que fue conforme al corazón de Dios, David, no pudo gobernar sabiamente Israel como debió haberlo hecho. Cometió muchos errores, cometió muchos pecados. Pero hoy, hermano, es diferente. Cristo está hablando de un reino en nuestro corazón, un gobierno a partir de aquí, donde Él dirija nuestra vida. Entonces piense por un instante, ahí, mire bien el versículo 46. El hombre, en el 45, el mercader que busca perlas, las perlas son algo que vale, ¿no? ¿Y cuántas cosas usted ha buscado algo que valga la pena en esta vida? En todos los campos. Pero dice que cuando se halla el reino de los cielos, que habiendo hallado una perla preciosa, o sea, el reino de los cielos, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, el reino de los cielos, hermanos, el gobierno de Cristo en nuestra vida, para que deje de ser difícil que Él gobierne nuestra vida, hay una invitación muy fuerte aquí, que yo no sé cuánto estamos capaces a pagar ese precio, porque implica empezar a desconectarnos
de todo aquello que tiene fuerza en nosotros. No era malo que aquel joven rico tuviera dinero. Hay muchos hermanos en todos los tiempos cargados de dinero. Hay hermanos en otros países dueños de industrias petroleras, ¿sí? Y son fieles hermanos. Hay hermanos dueños de grandes macroempresas y son fieles hermanos. Algunos han sido ancianos de la iglesia. Entonces el problema no está en la riqueza, el problema no está en lo que tiene un ser humano. El problema está, escuchen, en el valor que usted le dé al hecho de que el reinado que Cristo quiere ejercer sobre su vida sea lo más valioso para usted. ¿Entiende? O sea, que Cristo tome totalmente su voluntad y que su voluntad se sujete a Cristo como lo más precioso que usted pueda hallar. El día que el cristiano encuentre en Cristo esa perla preciosa, realmente no habrá nada que nos impida acercarnos a Él, orar, cantar, congregarnos, disponernos para esto, disponernos para lo otro. Pero es difícil porque Dios no tiene un valor en nosotros como para nosotros soltarle la rienda de nuestra voluntad y decirle: Señor, gobierne usted, que hasta hoy he gobernado yo mi vida y todo me ha salido mal. Algunas cosas me han salido buenas, pero han resultado para mal. Ese mercader, observen, dice aquí que vende todo lo que tiene. ¿Y por qué venderá un mercader? ¿Sabe lo que es un mercader, hermano? Aquí hay personas que conocen el término. Un mercader siempre está comprando algo bueno. Y cuando encuentra, esos que compran motos, carros, encuentran uno mejor, venden el que tienen y compran el otro, ¿verdad? Y van adquiriendo cosas, y van adquiriendo cosas. Y este mercader, según el versículo 46, había adquirido muchas cosas. Tenía un potencial ya crecido económicamente. No sé si era una empresa. Pero cuando él encontró el reino de los cielos, ¿qué dice aquí? Vendió todo lo que tenía. ¿Ah? Analicen por un momento todo lo que usted tiene. Analicen por un momento todo lo que usted lo rodea. Analicen por un momento todo lo que usted sueña. Póngalo en una página y en la otra página coloque a Cristo. ¿Y qué va a encontrar? Pregúntele a María. María, la hermana de Marta y Lázaro, se lo puede contestar. Porque el día que Jesús llegó a la casa de ellos, ella se pudo desprender de lo que pudiera ser. Marta no. Para eso, hermanos, vamos a recordar en unas palabras un tema que tocamos en estos días. Pero hoy lo vamos a leer en unos versículos más adelante. 2 de Corintios capítulo 12. Habíamos leído 2 de Corintios capítulo 7 para hablar del verdadero arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento, hermanos, en el hecho de mirar nuestra condición pecaminosa para humillarnos delante de Dios, está la idea de despojarnos de todo lo que poseemos para poder someternos a Él. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 20 y 21. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 20 y 21. Yo les ruego en el nombre del Señor que lo lea varias veces en su casa. Dice la palabra del Señor: pues me temo, atención, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Versículo 21, que cuando vuelva
me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar. Mire esto. Por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. El apóstol está planeando llegar a esta congregación, les escribe la primera carta. Él es notificado de una gran cantidad de problemas. Y él iba a ir, pero como que se frenó y dijo, no, mejor les escribe una carta. Les manda la primera carta. Y luego quería ir, pero tampoco fue, se frenó y mandó a un emisario llamado Tito. Y le dice, bueno, vaya y me inspecciona todo cómo está por allá. Y por eso el capítulo 7, hermanos, usted puede mirar el 7 en su casa y se va a dar cuenta del reporte que le llevó este hermano. Porque todos se habían arrepentido con la primera carta. Pero mire cómo termina esta segunda carta. Quizá hayan algunos que no se hayan arrepentido todavía. La gran mayoría se haya arrepentido. Ahora mismo, hermanos, para que nosotros valoremos el reinado de Cristo sobre nuestras vidas, tenemos que examinar las posibles contaminaciones que estén impidiendo que Cristo ejerza un verdadero gobierno en nosotros. Porque no es la falta de poder de Dios la que ha impedido que Él gobierne en nosotros. Es nuestra dureza de corazón. ¿Entienden? Porque el corazón del hombre es que es malo desde su juventud. Así dijo el Señor. Tiende a lo torcido desde la juventud. Sí, no es desde la niñez, no es desde la adolescencia. Cuando está entre la adolescencia y juventud, ahí empieza todo a dañarse. Y se carga el ser humano una cantidad de cosas que ahora el Señor está diciendo, mire, si eso le parece precioso a usted, todo lo que usted es, venda eso. A eso se refiere, a todo lo que somos por acá adentro. Deshágase de eso. La idea de vender, hermanos, para comprar la gran perla del reino es deshacernos de toda la inmundicia que va por dentro de nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Me temo que cuando llegue, dos preguntas en una, hermano. Si nos visitara el apóstol Pablo hoy día, a nuestra casa, por decirlo. Pero mire esta pregunta, que es la misma. Si nos visitara corporal, físicamente Jesús, ¿qué tal que llegara, nos tocara el timbre y se abriera y fuera Jesús? O que lo fuera a visitar allá donde usted comparte con sus compañeros, sus amigos. ¿Qué impresión se llevaría? Ahí dice, ¿verdad? Y no los halle tales como quiero. Y en el 21 dice, me humille Dios y quizás tenga que llorar. Esto pasó, hermano. Un día Jesús llegó a Jerusalén y al ver la ciudad desde afuera, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Si Jesús llega a nuestro país, hermano, va a llorar. ¿Sí? Llegue a la ciudad que llegue, va a llorar. ¿Por qué? Mire el versículo 20 detenidamente. Porque la vida cristiana nuestra a veces se convierte en una vida externa de congregarnos, de simplemente ser cristianos cuando nos congregamos, pero mire lo que puede ir por dentro de nosotros, que haya entre vosotros ¿qué? Contienda, envidias, iras, divisiones. ¿Está el pueblo de Dios dividido hoy día? Terrible y lamentablemente muy dividido. Si Cristo llega hoy a visitar su pueblo, hermano, la impresión de Él. Maledicencias, hablamos mal de nuestros hermanos. Murmuraciones, hablamos verdades detrás de nuestros hermanos, verdades que lo hacen quedar mal. Maledicencia es hablar mal, cosas malas. Murmuraciones es hablar verdades, pero para hacer quedar mal a alguien. Soberbias, ¿somos soberbios o somos humildes? Entonces mire, si nos visitara literalmente el Señor, desórdenes. Pero sabe una cosa, hermano, Él no nos visita, Él está acá adentro. Está por acá adentro, ¿no? Así que sus ojitos lo están viendo 25 horas al día.
¿Qué tal es? Por esa razón, hermanos, es que entonces dice el escritor Pablo también a los Efesios, el Espíritu Santo se contrista. Entonces, volvamos a la pregunta, hermanos, ¿cuánto vale para usted el reino de los cielos? ¿Cuánto vale esa verdad de que Cristo quiere tomarlo usted y gobernar su vida? De que cada paso que usted dé sea dirigido por Él. De que cada decisión que usted tome, de que cada plan que usted haga, de que cada salida que usted tenga, cada negocio, cada trabajo, cada relación, lleve el sello de la autoridad soberana de Él. Y por eso volvemos al punto. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando empecemos a reconocerlo en todos nuestros caminos? El que enderezará tus veredas. Solo cuando lo reconozcamos en cada acto de nuestra vida, Él le va a dar una dirección a nuestros caminos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mire cómo dice el 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. ¿Usted se ha arrepentido de situaciones que son vergonzosas? ¿De situaciones que usted no quisiera que nadie se enterara de ellas? ¿O qué ha hecho con esas situaciones? Es bueno arrepentirnos. ¿Sí? Porque Cristo va a llegar. Y parece que está cerquita la llegada, ¿no? Ojalá que no, ojalá que sí, no sé cómo decirlo. A veces digo y pienso, si por la situación fuera que venga hoy mismo. ¿Sí? Pero sabemos que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, en esto necesitamos meditar algo más. En otra palabra que nos da el Señor. Vamos a leer lo que leíamos anteriormente en 2 Corintios. Lo leíamos en la alabanza, para que usted se empiece a ayudar. Ya miramos una, la vamos a ratificar ahora. ¿Cómo nosotros empezar a darle valor al reinado de Cristo en nuestro corazón? 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Mire bien ese versículo, porque hay una palabra posiblemente que no entendamos, ¿no? El amor de Cristo, ¿qué? ¿Qué significa eso? Lo hemos explicado. Repitamos lo que significa. Constriñe es obligarnos amorosamente. Por ejemplo, existe una persona en tu vida, un familiar, un ser querido muy cercano, a la que tú nunca le negarías su favor, ¿verdad? ¿Cierto? Existen personas a nuestro alrededor que su actitud para con nosotros y tantas cosas hacia nosotros impiden que uno se niegue a hacer algo por él. Cuando aquí está hablando que el amor de Cristo nos constriñe, es que el amor de Cristo nos encierra de tal manera que nos deja sin opción. Que la única opción que nos deja cuando miramos su amor en la cruz es ¿cuál? Es humillarnos delante de Él. No nos deja más opción. ¿Sí? Cuando usted se pone a meditar en el sacrificio de Cristo en la cruz, ese amor expresado en ese madero conlleva a que su mente se quiera someter a Él, pero tiene que meditar más en la cruz. Cuando usted ve los clavos, el maltrato, y lo medita en su corazón, y se convence de que no era Jesús, sino usted el que iba a estar ahí, y Él tomó ese lugar por usted, entonces ese amor debe ayudarlo a usted. Hagámoslo de la siguiente manera. Algún día usted le cantó a una persona, le dedicó una canción, le dedicó una poesía. El amor de Cristo
¿no arranca de su corazón el deseo de cantarle a Él? ¿No? Lo que hizo Él en la cruz, ¿no arranca de acá dentro de su corazón el deseo de cantarle a Él? Mire cómo dice, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora mira el 15. Y por todos murió, para que los que viven, gloria a Dios que estamos vivos en Cristo Jesús, hermanos, y no muertos en el pecado. Para que los que viven, ¿qué? ¿Usted para quién vive? Si el reinado de Cristo es una gran perla para usted, usted debe ir a vivir para Él. Pero si hay otras cosas que valen a la par que lo que vale Cristo, es difícil. ¿Entienden? Entonces, cuando uno vive para sí mismo, vuelvo al punto, ahí es donde se alimenta el potencial del monstruo llamado rebeldía. Cuando yo vivo para mí. ¿Entienden? Cuando yo vivo bajo mi propia manera de ver las cosas, bajo mi propia manera de pensar. Esa rebeldía o esa soberbia tiene un grato problema, y es que ella crece cada segundo. Mientras usted no se humille a los pies de Cristo y lleve su vida, su situación, sus causas, sus problemas a la humildad, y en este deseo de humildad a confesárselos y a implorar el favor de Cristo Jesús, esa rebeldía va creciendo. Usted no ve que Saulo cada día iba de mal en peor, y Saulo encarcelaba, y Saulo mandaba apedrear, y él estaba convencido que era lo correcto, y cada día más iba a más ciudades, a más congregaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que se humilló a los pies de Jesús. Y ahí empezó otro cuento en la vida de este hombre. ¿Entiende? Y por eso cuando uno lee esto de la soberbia, y cuando uno vive metido en este tipo de situaciones, las cosas empiezan a ser peor. ¿Entiende? Y recuerdo tantas cosas que han pasado, pero como aquellas donde uno se sienta a veces con hermanos, con parejas, con jóvenes, y les lee la palabra y les dice, mire, si ustedes no hacen esto, les va a pasar esto. Y es como si nadie les dijera nada, y a los días empiezan los problemas. No porque lo diga uno, porque lo dice la palabra. Pero es esa falta de humillación, hermanos, al reinado, al poderío, a la soberanía de Cristo Jesús. Entonces, mientras yo siga en lo mismo y no me arrepienta, dice Pablo, que tenga yo que volver y humillarme por algunos de los que antes han pecado y todavía no se han arrepentido. Esa falta de arrepentimiento, hermano, póngale mucho cuidado, porque eso es lo que hace que el pecado crezca en la vida suya. Y quiero terminar con la siguiente ilustración. Los pecados tienen un fin y se llama Cristo, ¿cierto? Jesús dijo, yo vine para ponerle fin al pecado. Y el apóstol Juan dijo que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, a deshacerlas, no a quitarte unas cuantas, a deshacerlas. Pero el hecho de que nosotros no valoremos que Él reine en nuestra vida, escuche, nos va a dejar siempre flotando en nuestras debilidades. ¿Cómo así? Si todos nosotros estamos rodeados de debilidades, todos. En la Biblia usted va a encontrar el término debilidad como concupiscencia, como pasiones, ¿sí? Pasiones desordenadas, deseos, impurezas, obras de la carne. Todos estamos rodeados de eso. Y hay un hombre en el Antiguo Testamento que nos muestra todo el proceso de lo que le pasa a la debilidad, a la soberbia, cuando no se detiene con el arrepentimiento. Estoy hablando de Sansón. ¿Han leído de este hombre? Todos sabemos cuál era la debilidad de él. Creo que todos lo sabemos. La debilidad de él eran las faldas. Y no porque lavara faldas,
Entonces resulta que él cada que veía una chica, le brillaban los ojos. Hasta que llegó una que empezó a moverlo con un dedo. Se llamaba Dalila. Y dice esa historia que le importunaba cada día. ¿Has leído esa expresión? ¿Lo quiere leer ahora? Vamos a leerlo si quiere. ¿A dónde está? En Jueces, ¿no? O en Samuel. Jueces. Capítulo. Vamos a leerlo en el 16. ¿Listo? Pensé que sabía. Jueces capítulo 16. Mira el versículo 16. Aconteció que presionándole, ¿cada cuánto? Con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Atención a la seriedad del arrepentimiento, hermano. Cuando la debilidad suya no es detenida por un arrepentimiento, ella será atacada cada día. Llámese como se llame su debilidad, cada día va a ser atacada. ¿Sí? Y en la medida en que va siendo atacada y usted no se arrepiente, mire bien el versículo, ella se va reduciendo. ¿Cómo así que se va reduciendo? Usted va perdiendo fuerza al arrepentimiento. Usted va creciendo en una situación en la que no puede detener aquella situación. ¿Me hago entender? ¿Sí? Si es la mentira, si son los malos pensamientos, si es la murmuración, lo que sea, eso va creciendo cada día. ¿Sí? Entonces por eso el chico o la chica puede empezar con una conversación, pero al poquito tiempo papá, mamá van a ser abuelos. ¿Entienden? Y papá y mamá no están tan preparados como para que él sea un abuelo a veces, ¿no? Así, sin que se sepa. Eso empieza a reducir el alma, hermano, mírenlo bien. El alma fue ¿qué? Reducida ¿a qué? ¿Es reducida a qué? ¿Qué es eso? A donde ya no hay fuerzas. Entonces, el apóstol Pablo nos deja ver que las grandes cosas que él tenía, él las termina dejando como ¿qué? ¿Alguien recuerda? Como basura. Atención, hermano, nosotros tenemos grandes situaciones a veces a las que le damos valor y no queremos despojarnos de ellas. Mientras le demos valor y no nos despojemos de ellas, va a ser difícil que Cristo reine, gobierne, tome control absoluto de nosotros. Entonces nuestra vida y nuestra entrega a Él va a ser, ¿sabe cómo? Por cuotas. Así como cuando usted paga el pagadiario, por cuotas. No se la va a entregar del todo, pero siga mirando el texto. Fue reducida a mortal angustia. Pero mire ahora, después de ser reducida, mira el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón, terminó cediendo. El secreto que nunca debió haber dicho. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la debilidad fue atacada y él dejó que Dalila se la atacara. ¿Entiende? Él nunca se paró firme contra la debilidad, contra la persistencia de esta dama, sino que le permitió y le permitió y le permitió. Ahora mire, hermano, el versículo 19. ¿Qué ocurre ahí en el 19?
él cayó rendido a los pies de ella. Miren lo que la habilidad va haciendo en uno. Llega el día en que uno queda totalmente dormido ante el poder del diablo, ante el gobierno de las tinieblas. ¿Sí? Ahí dice, ¿verdad? Ella hizo que ¿qué? Que él se durmiese, lo están viendo en el 19, sobre sus rodillas. Te tengo listo. Le raparon la cabeza. ¿Y qué pasó ahí? ¿Su fuerza qué? ¿Se qué? ¿Quién está preparado acá para que las fuerzas de Dios se aparten de él? Va a llegar ese día. Pero Dios no lo quiere. En que las fuerzas de Dios, por nosotros no dejar a un lado la perversidad y arrepentirnos de corazón, hermanos, la debilidad va a seguir creciendo. Cualquiera que sea ella, ¿eh? Ahora miren lo peor. Versículo 20. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero mire esto. Pero él no sabía que ¿qué? Triste, ¿no? Triste este momento. Llegar el día, hermano, no, que no llegue el día que Dios se separe de mí y que su presencia se vaya de mi hogar. No. Pero mire, ¿más los filisteos qué hicieron? 21. ¿Y qué más? Oiga, le sacaron los ojos. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que quedó como un juguete de ellos. Cuando uno no frena la debilidad del pecado, hermano, uno termina siendo un juguete del pecado, del diablo. Entonces, volvamos al principio. ¿Cuánto vale? ¿Qué tan parecido es el hecho de que Cristo gobierne mi vida a una perla tan preciosa que me lleve verdaderamente a yo querer despojarme de todo y comprar esa perla? Pablo lo hizo. ¿Pablo qué hizo? Dejó todo por basura. Aquí ustedes empezarán a preguntar, la mente empieza, hermano, es dejar lo que tenemos, la casa, el carro, la finca. No. Es que nada de estas situaciones, de lo que tú tengas, te impida, por ejemplo, congregarte. ¿Entienden? Nada de lo que tú tienes te impida estudiar la palabra. Nada de lo que tienes te impida orar. Nada de lo que tienes te impida humillarte ante Dios. Vuelvo a lo que dije al principio. ¿Cuántos hermanos cargados de dinero, pero entregados fielmente a Dios? No ese es el problema. El problema es que Cristo tome control de tu vida. ¿Y cuando lo empieza Él a tomar? Vuelvo a repetir, cuando tú te arrepientes de corazón. Entonces es sencillo. ¿Estás murmurando? ¿Estás en lascivias? ¿Estás en fornicación? ¿Estás en maledicencia? ¿Qué te dice la palabra? Arrepiéntete. Llévalo a los pies de Cristo. Confiésaselo a Él. ¿Y qué va a pasar? Él te va a perdonar. ¿Ve? Y ese día, hermano, y si sigues en esa actitud, Dalila no va a seguir insistiendo, ¿eh? ¿Cogieron la idea, no? Dalila puede llamarse cualquier demonio que nos esté persiguiendo a nosotros. O Dalilo. ¿Sí? ¿Por qué se ríe, hermano? Bien, entonces, si nos arrepentimos y verdaderamente escuche esta parte, con esta termino. Hacemos la lista, bueno, yo todavía tengo malos pensamientos, tengo celos, envidias, todavía pienso mal, todavía hablo mal, todavía esto, y lo compara con la perla preciosa del reinado que Cristo quiere ofrecer en su vida. ¿Qué vale más, hermano? ¿Lo que tú estás haciendo o el gobierno de Cristo en tu corazón? Entonces, si vale más el reinado de Cristo en mi vida, yo dejo todo eso. ¿Por qué el joven rico se volvió con la cabeza abajo? Porque para él tenía mucho valor. No era porque fuera malo tenerlo, era porque para él tenía mucho valor y no quería desprenderse de ellos para verdaderamente seguirlo a él. Hermanos, ¿hay algo que valga más que el reino de Cristo en ti?
¿Hay algún negocio? ¿Hay algún hijo? ¿Hay algún familiar que te impida, por ejemplo, congregarte? ¿Que te impida cantarle a Dios, sentarte a orar, buscarle la palabra? ¿Hay algo que valga más que eso, hermano? Y esta última, y que te impida someterte totalmente a Él. Si lo hay, entonces el amor de Cristo no te constriñe a ti. El amor de Cristo constriñe a aquellos que valoran el sacrificio y que valoran ese gran amor, esa gran gesta de misericordia en la cruz. Que Dios los bendiga, hermanos.